Lamentablemente no vamos a mostrarle hoy ninguna lima a la audiencia. No vamos a mostrar ningún sistema de preparación biomecánica, cuál lima corta más, si hay que utilizar glide pass, etcétera, etcétera. Ningún sistema de obturación, ninguna forma de irrigación, de activar la irrigación. En fin, lo que siempre se habla regularmente en las charlas de endodoncia. Hoy vamos a hablar de revascularización pulpar, un tema que se viene hablando desde hace un tiempo para acá. Y a través del tiempo, diferentes autores la han llamado con otros nombres: revitalización pulpar, maturogénesis, ingeniería tisular pulpar. Pero ¿qué es lo que es en realidad una revascularización pulpar? Es una terapia endodóntica con un enfoque biológico alternativo para tratar dientes permanentes inmaduros con pulpa necrótica acompañada generalmente de una periodontitis apical y cuya causa son las caries o traumatismo. Son dientes que se marcan en unas situaciones especiales. Por eso son casos muy seleccionados para establecer esta terapia. Pero ¿qué es lo que queremos cuando hacemos una revascularización pulpar? Lo que queremos es que haya un tejido pulpar vital capaz de regenerar el diente para que se desarrolle en la raíz, un tejido pulpar vital que se parezca o que se asimile al tejido pulpar nativo y que al final podamos tener unas respuestas positivas a las pruebas de sensibilidad, que haya un engrosamiento de las paredes y que el lumen del conducto se disminuya y que obtengamos un desarrollo radicular completo con la formación apical normal. A través del tiempo, diferentes autores como Morres, Demillán, Nola han estudiado el desarrollo de la dentición y ellos están de acuerdo en que cuando se erupciona el diente y cuando hace erupción en la cavidad oral, aparece solamente el 2/3 del desarrollo radicular, solamente 2/3. Significa esto que para que se complete la raíz deben pasar aproximadamente 2 años y medio a 3 años. Eso significa que un incisivo central que erupciona a los 7, a los 10 años aproximadamente es que vamos a verlo con todo su desarrollo radicular completo. Por eso, cuando nosotros, después de analizar el caso, de llegar a un diagnóstico adecuado, hacemos toda la que es la historia clínica general y oral completa y le preguntamos a los padres qué fue lo que pasó en ese diente, indudablemente marcamos esta terapia endodóntica en unas situaciones muy especiales. Hay que tomar radiografías, hay que tomar tomografías, etcétera, para establecer que la causa que detuvo el desarrollo radicular fue una caries que no se trató y que necrosó el tejido pulpar, o que el paciente sufrió algún trauma. Generalmente estos niños montan bicicleta, juegan juegos fuertes y se dan en los dientes y pueden sufrir la detención del desarrollo radicular. ¿Qué implicaciones endodónticas tiene cuando nosotros nos llega un paciente de 8 años con ápices abiertos como estos? Observen ustedes, las paredes están delgadas, hay una gran amplitud apical, entonces nos va a dificultar la instrumentación. Aquí nosotros no podemos meter limas porque vamos a desgastar más las paredes que de por sí están muy débiles. Tenemos una ausencia de un tope apical,
lo que nos impide colocar algún material de obturación a este nivel porque se va a extravasar al periápice. Y estos pacientes, si nosotros los dejamos así, corren el riesgo indudablemente de fractura si este diente en la masticación encuentra algo duro. La indicación, como les dije primero, es dientes permanentes que han sufrido necrosis pulpar y periodontitis apical. Puede ser aguda o crónica e incluso con abscesos y fístulas en dientes con ápices inmaduros, generalmente mayor a 1.1 milímetros la amplitud apical. Entre mayor esté el foramen, indudablemente creo que nos va a ir mucho mejor en la revascularización pulpar. Como les dije anteriormente, de la revascularización se viene hablando desde el año 61, cuando Nigel Osby publica un artículo en donde hace una serie de estudios, y en dientes con pulpitis crónica y en dientes con necrosis quita todo el material orgánico y induce un sangrado y lo deja temporal. 2 años él estudia este tejido que se formó, y cuando tenían pulpitis crónica vio que había un tejido fibroso, no era un tejido pulpar como tal, y en los dientes que tenían necrosis no se formó ningún tejido. Ruley Winter también en el 66 publican un artículo. Hoshino en el año 89 habla e introduce la pasta triantibiótica para colocar en estos dientes para bajar el nivel de microorganismos. Federico Branch y Martin Trop en el 2004 tienen un caso clásico en donde ellos inducen el sangrado, producen un coágulo, colocan sobre el coágulo MTA y logran que un diente que tenía las raíces y delgadas, este es el caso de Trop, se alargue y las paredes se engrosen y se forme un aparente ápice radicular. Juan en el 2008 en un artículo hablaba de un tesoro escondido. El tesoro escondido era la papila apical, que es donde mayormente encontramos células madres y que nos van a ayudar posteriormente a la regeneración pulpar y al desarrollo de la raíz. Peter Murray en el 2012 en la Universidad de Nova en California tienen unas 8 o 9 líneas de investigación sobre células madres. Las han investigado en diferentes órganos incluso. Y en estos casos que se han publicado hasta ahora, lo que se ha visto es que los ápices están abiertos. Han atendido pacientes en un margen de edad entre los 8 y los 20 años aproximadamente. No han instrumentado por aquello de desgastar más las paredes delgadas. Han hecho mucha irrigación con hipoclorito de sodio. Algunos lo han combinado con clorhexidina. Han usado algunos hidróxido de calcio para bajar el número de microorganismos, y han usado también algunos pastas triantibióticas también para ayudar a la desinfección del conducto. En varios de estos artículos han inducido la formación de un coágulo sanguíneo, y sobre el coágulo han colocado generalmente MTA y han hecho un selle coronal hermético para que no haya una filtración o una microfiltración. Para hacer nosotros una revascularización pulpar, el diente debe tener unas condiciones especiales. Especiales porque el conducto debe estar desinfectado. Debemos producir un andamio, una matriz, una red.
debemos inducir a que estas células madres penetren en ese andamio y sean capaces de secretar factores de crecimiento y a la vez obtener nosotros un selle coronal entre cita y cita, pero que sea hermético para que no haya microfiltración. De cada uno de ellos vamos a hablar un poquito. Conducto desinfectado. Como no podemos usar limas ni ningún sistema de preparación biomecánica, porque no podemos desgastar más estas paredes débiles, vamos a hacer una irrigación abundante. Abundante con hipoclorito de sodio. Yo prefiero el hipoclorito de sodio, sigue siendo el irrigante ideal hasta cuando no se consigan otro. El hipoclorito de sodio tiene la ventaja de diluir el tejido orgánico, amén de ser un excelente bactericida. Pero tenemos un dilema. El dilema es cómo lograr una máxima desinfección sin detrimento del potencial regenerativo de las células madres. Porque entre más concentración, de pronto vayamos a lesionar las células madres. Entonces, algunos autores han hablado de que bajémosle la concentración al hipoclorito. Otros han hablado de que al 5.25 no hay ningún problema. Yo prefiero bajarle un poco la concentración y dejarlo en la mitad, 2.5%. ¿A qué nivel irrigamos? 2 milímetros antes de la longitud radiográfica que encontremos en las radiografías. ¿Se puede activar? Claro que se puede activar. Entre más activemos el hipoclorito, indudablemente va a haber mayor penetración en los canalículos y mayor limpieza y bajar la carga bacteriana. ¿Usamos EDTA? Usamos EDTA, claro que sí. Podemos irrigar con EDTA. Nos va a ayudar también a que estas células madres secreten algunos factores de crecimiento. Lo importante aquí es que se preserve el potencial de las células madres viables pulpares, que todavía la encontramos en esta necrosis, o de las células madres de la papila apical, que es de donde más vamos a sacar estas células madres. Además de la irrigación, yo combinaría una semana colocando hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tiene la ventaja de que al ser alcalino nos ayuda también a bajar el número de microorganismos. Y completamos la desinfección del conducto con la pasta triantibiótica que sugirió Hoshino. Hoshino en el año 89 introdujo la pasta de ciprofloxacina, metronidazol y minociclina. Posteriormente se dieron cuenta de que la minoxiclina, como un derivado de la tetraciclina, podía pigmentar la corona de los dientes y se cambió por una amoxicilina, que puede ser amoxicilina dúo aquí en Colombia, de la casa Megalabs, o una cefalosporina, cualquiera de ellas, cefaclor, cefalicina, etc. Estas dos impiden que haya una pigmentación de la corona de los dientes. Bien, ¿cómo colocamos la pasta? Lo podemos colocar con los léntulos que normalmente tenemos. La casa Micromega Ultra Den ha sacado este instrumento, se llama Pastinjet. Se usa más o menos como un léntulo, pero dicen que tiene la capacidad de adosar mejor las pastas y los cementos en las paredes del conducto. La ingeniería tisular que vamos a ver es un campo interdisciplinario donde se aplican los principios de ingeniería y ciencias de la salud para el desarrollo de sustitutos biológicos que restauren, mantengan o mejoren la función tisular. No solamente en el tejido pulpar, se están estudiando las células madres en diferentes órganos
para el bien indudablemente de sanar las enfermedades. La segunda condición que debe tener el diente es tener un andamio. Un andamio es una red, un capilares, una matriz, perdón, en donde estas células madres después se puedan depositar. Los andamios generalmente son una guía para la diferenciación, el crecimiento y la organización celular que va a ocurrir en el tejido que queremos que se forme. Y hay varias clases de andamios. Pienso que el más fácil de hacer o de inducir nosotros es el coágulo sanguíneo. Otros, como el plasma rico en plaquetas, también lo inducen, lo llevan hasta el conducto. Los periodoncistas hacen el plasma rico en plaqueta o sacan el plasma rico en plaqueta en el consultorio. Ellos tienen unos protocolos, ya tienen enfermeras, tienen centrífugas, hacen la centrifugación de la sangre, sacan el plasma rico en plaqueta, le colocan unos reactivos que hacen que se coagule y posteriormente lo pueden llevar al conducto. Un poquito más dispendioso, pero se puede hacer. Otras sustancias naturales también, como la matriz de colágeno y el ácido hialurónico, también han sido llevados al conducto y que sirvan de andamio o de matriz. Y otras sustancias que ya no son sino sintéticas, como el ácido poliláctico, la hidroxiapatita y el fosfato tricálcico, también han sido estudiados para que nos sirvan de andamio en el conducto radicular. Algunos estudios han también hecho andamios de hidrogel. El andamio, lo que necesitamos es que haya un soporte en el conducto que pueda proporcionar las células y factores que estimulen el crecimiento de estas y su diferenciación. O sea, que se permanezcan en esta matriz, en este andamio. Eso es lo que necesitamos, que las células madres que penetraron sean capaces de producir la diferenciación. Estas células madres pulpares que nosotros vamos a utilizar o que se utilizan en la revascularización pueden ser autólogas. Autólogas son las células madres del mismo individuo. Halogénicas, células madres que vienen de otro individuo al diente problema. Y xenogénicas que vienen de otra raza, de la raza animal, a los dientes que nosotros vamos a tratar. Dentro de las autólogas, las células madres pulpares las sacamos de terceros molares o premolares extraídos por ortodoncia o algún diente supernumerario. Pero preferentemente o principalmente vienen de la papila apical o unas también del ligamento periodontal. Este es un diente con un ápice amplio, abierto, y observen acá la papila apical en donde nosotros al inducir un sangrado vamos a estimular que estas células madres que están aquí penetren al conducto radicular. Las células madres de la papila apical son la fuente primaria de los odontoblastos, que son los responsables para la continuación del desarrollo radicular. Así vemos las papilas apicales cuando hacen extracciones de dientes con ápices abiertos. Estas son las papilas, luego las llevan al laboratorio y por muchos sistemas, muchos métodos, sacan de aquí células madres que posteriormente pueden llevar a los diferentes andamios. Cuando las células madres de la papila apical penetran a la pulpa, al conducto, tienen una gran capacidad de diferenciarse.
tienen un potencial tremendo para diferenciarse en odontoblastos, en fibroblastos, en macrófagos, en granulocitos. ¿Qué son las células de defensa pulpares? O sea, una célula madre de la papila apical tiene la capacidad de formar nuevo tejido pulpar. Pero además, las células madres han sido estudiadas por muchos científicos, muchos grupos de estudio, y han comprobado que se pueden diferenciar en otras células madres similares, que se pueden diferenciar en músculo cardíaco, que produzca músculo cardíaco, en células condrocitos, o sea, productoras de cartílago, en células miocíticas, productoras de músculo estriado, en células neuronales. Son capaces las células madres pulpares en convertirse en células nerviosas, en osteoblastos y en adipocitos también. O sea, tienen una multilinaje para diferenciarse las células madres pulpares. En estudios recientes en la Universidad de Nova, en Hong Kong, en Bélgica, en Europa, han estudiado las células madres pulpares creando microambientes. Ellos crean microambientes óptimos para que se desarrolle una angiogénesis. Y acuérdense que la angiogénesis es la producción de capilares y de capilares nuevos. Y al nosotros tener muchos capilares en la revascularización, vamos a tener indudablemente mucho más cantidad de nutrientes y mucha más cantidad de eliminación de desechos. Además, al crear el microambiente, hay una intercomunicación célula-célula, hay migración celular y hay una diferenciación celular para la regeneración del complejo pulpodentinario. A través del tiempo, en estos estudios, se ha comprobado que cuando las células madres de la papila apical penetran en el andamio, deben estar muy cerca de un capilar para que ellos se diferencian en las diferentes células que quieren formar. Deben estar aproximadamente menos de 200 micras de estos microcapilares, porque si están a más de 200 micras, ellos van a sufrir apoptosis. El mismo organismo se encarga de destruirlas. En los estudios también se ha comprobado que estas células madres pulpares, cuando las llevan, las inducen en ratas que han sufrido infartos agudos del miocardio y les inoculan células madres pulpares, mejoran la función ventricular, inducen a la formación de microcapilares y reducen el tamaño del infarto. Mire por dónde van el estudio de las células madres pulpares. También cuando las usan junto con células madres del cordón umbilical, son capaces de formar microcapilares que mejoran la angiogénesis. Indudablemente, le repito que entre más vascularización haya, mejor nutrición vamos a tener en estas células. Las células madres pulpares son una fuente más potente y útil actualmente que las células madres del hueso, de la médula ósea y del tejido adiposo. Y se están haciendo estudios para mirar si las células madres pulpares pueden regenerar lesiones de los nervios periféricos, en donde las neuronas y las células de Schwann muestran una capacidad muy limitada de regeneración. Las células madres pulpares indudablemente son una fuente de muchas células en el organismo, se pueden diferenciar. Estas células madres, cuando están ya inmersas en el andamio,
y comienzan su diferenciación en células pulpares, tienen la capacidad de secretar varios factores de crecimiento. En el tejido pulpar, los principales son factores de crecimiento vascular endotelial, factores de crecimiento de nuevas células madres, factor de crecimiento de fibroblastos y factor de crecimiento de la angiopoyetina. Pero de estos, el principal es el vascular endotelial, que induce a la permeabilidad capilar mejorando la microcirculación pulpar, actúa en la proliferación, migración y supervivencia de las células endoteliales, que son aquellas que le dan la resistencia y la elasticidad a los microcapilares y a los capilares. El factor endotelial de crecimiento promueve la quimiotaxis. Acuérdense que es la habilidad de las células vivas para determinar la dirección de su locomoción. En donde haya nutrientes, las células van hacia allá. Ya lo conseguí. También promueve la proliferación o la diferenciación de las células pulpares. Bien, en estos estudios de Europa, de Asia, de Estados Unidos, también se han comprobado que las células madres tienen la capacidad de secretar otros factores de crecimiento, entre ellos factor de crecimiento de la insulina similar a la insulina 1 y 2, factores de crecimiento de colonias de granulocitos, factores de crecimiento neurotróficos del cerebro, factores de crecimiento de células nerviosas, factores de crecimiento de neurotrófico de las glía, de las células de la glía. Las células de la glía son células nerviosas que sirven de nutriente y de sostén. Estas células son aquellas encargadas de formar la vaina de mielina que protege y aísla los axones de las neuronas. Por eso, en el estudio de Trop, en el año 2004, cuando al final hace pruebas de sensibilidad, él dice que los dientes reaccionaron a la prueba de sensibilidad al frío. Es porque las células madres tienen la capacidad de secretar estos factores de crecimiento neuronales o de células nerviosas. También la condición sine qua non de que se pueda desarrollar una revascularización es que haya un sello coronar hermético entre cita y cita para que no haya microfiltración y vayamos a dañar todo lo que hayamos hecho. Pero ¿cómo se hace la técnica de revascularización? Yo propongo hacerla en 3 citas porque creo que bajamos mucho más la carga bacteriana. En la primera cita hacemos la historia clínica, el diagnóstico, enmarcado en situaciones especiales, el consentimiento informado que deben firmar generalmente, en este caso, los padres, porque atendemos pacientes entre 8 y 20 años aproximadamente, qué riesgos se van a correr y qué alternativas terapéuticas hay. Cuando yo digo el consentimiento informado y que lo deben firmar los padres, toda regla tiene su excepción. Hace una semana me comentó un colega de acá del Atlántico que le había llegado un caso de un paciente de 21 años con un central, el 21 y el 22, con ápices abiertos, porque el paciente sufrió un golpe a los 7 años, no le pasó nada, ahora mismo tiene una lesión periapical grande, los ápices están abiertos, y él me llama para ver qué le aconsejo. Yo le aconsejé hacer una terapia de revascularización. Ya inició, espero que continúe y que podamos tener éxito en la terapia de revascularización. Bien, después de que el paciente ya está informado y los padres están informados de qué vamos a hacer, se anestesia y se hace aislamiento absoluto. Se hace la apertura y el acceso al sistema de conductos
y se hace una conductometría dejando aproximadamente unos 2 milímetros alejado de la longitud que haya de la raíz en la radiografía. Irrigamos abundantemente con hipoclorito de sodio al 2.5 por conducto unos 20 minutos aproximadamente, intercambiando cada 4 o 5 minutos el hipoclorito, activándolo con los diferentes medios que ustedes ya conocen. Pueden ser manual, pueden ser con ultrasonido, pueden ser los diferentes aparatos que ya cada casa ha sacado. Por ejemplo, la casa Denseflex tiene Endoactivator, la casa BW tiene EDI, ahora Microomega acaba de sacar este que se llama Dent Ultra. Son muy bonitos, sirven para activar la irrigación y eso nos va a ayudar indudablemente a que el hipoclorito pueda penetrar más en los canalículos y pueda haber una limpieza mayor de estos microorganismos. Colocamos, luego de secado el conducto con puntas de papel, colocamos hidróxido de calcio para ambientar por una semana el conducto. Por su capacidad alcalina, el hidróxido de calcio nos va a ayudar también a bajar la carga bacteriana de ese conducto. Y vamos a sellar con un sellado hermético, temporal, pero hermético, en la cavidad de acceso. Yo preferiría colocar un ionómero de vidrio entre cita y cita. En la segunda cita, anestesiamos al paciente, hacemos el aislamiento absoluto, retiramos el selle temporal y volvemos a irrigar profusamente con hipoclorito de sodio y EDTA al 17%. Profusamente, 20 minutos igual, activamos ambas soluciones y luego secamos el conducto con puntas de papel. La idea es que este hipoclorito y este EDTA saquen todo el hidróxido de calcio que dejamos ahí colocado. Luego de secar el conducto con puntas de papel, vamos a preparar la pasta triantibiótica. En este caso utilizamos ciprofloxacina, metronidazol y amoxicilina, ojalá de la casa Megalax. Y la dejamos por un mes aproximadamente. También sellamos herméticamente el acceso coronal para que no haya microfiltración. Después de un mes, el paciente regresa, anestesiamos sin vasoconstrictor, porque la idea es que podamos inducir un sangrado y la sangre penetre en el conducto para que se forme el coágulo sanguíneo que nos va a servir de andamio en la revascularización. Se retira el selle temporal, nuevamente irrigamos con hipoclorito de sodio y EDTA profusamente 20 minutos para retirar la pasta triantibiótica que habíamos colocado. Secamos nuevamente el conducto con puntas de papel y vamos a inducir el sangrado con limas, la única lima que vamos a usar. Pues el grosor de la lima te lo va a dar indudablemente la amplitud del foramen apical. Puede ser 15, 20, 25, 30. Hay casos en donde han usado 80, dependiendo indudablemente de la amplitud del foramen, de la amplitud del foramen apical. Oscar, perdón. Dime. No sé si alguno de los colegas presentes, ya que vamos por el paso de causar la hemorragia, sí. Ha tenido la dificultad para provocar el sangrado profuso al momento de pasarnos con la lima. Me ha pasado, he tratado y no he logrado obtener el sangrado. ¿Ves? Y me ha tocado volver a repetir la situación. Recomiendo en esta situación no utilizar un anestésico con vasoconstricción, sino sin epinefrina, para que no nos ayude
a que no podamos tener el sangrado. No sé Correcto. qué experiencia tengan los demás colegas, y perdona que te haya interrumpido, pero para ver qué nos dice. De hecho, en la tercera cita yo coloco acá anestesia sin vasoconstrictor precisamente para eso, para que podamos obtener un sangrado, ojalá profuso, y después cohibirlo en el conducto. Inducimos entonces con la lima el sangrado y esperamos más o menos en la unión amelocementaria con una torunta de algodón unos 10-15 minutos para que el coágulo se forme. Luego de formado el coágulo, directamente se coloca sobre el MTA y sobre el MTA podemos colocar un ionómero de vidrio y sobre el ionómero de vidrio una resina que va a ser una obturación definitiva. Luego de esto vamos a hacer controles, preferiblemente a los 3 meses, 6 meses, 9 meses, al año. Y luego, dependiendo del caso, de lo que ustedes vayan viendo, si se va formando y engrosando las paredes radiculares, 1 año hasta los 6 años aproximadamente. Este es un esquema de lo que hicimos en las 3 citas. Un ápice completamente abierto, la lima induce el sangrado, esta es la papila apical, para que penetren toda la sangre en el conducto, cohibimos la hemorragia y se forma el coágulo, sobre el coágulo el MTA, y lo que queremos y esperamos es el engrosamiento de las paredes y el desarrollo en longitud radicular completa, formación apical también. Bien, vamos a ver unos casos y ustedes dirán, algunos son exitosos, otros no me gustó cómo quedó, otro se formó un tejido que no debió formarse, pero lo ideal es que el diente lo salvamos y permanezca en boca sin ninguna sintomatología. Un caso de fractura, colocamos e inducimos el sangrado, colocamos el MTA, directamente sobre él a los 6 meses. Al año, observen ustedes que hay un aparente cierre apical y hay que controlarlo para ver si estas paredes logran engrosar. Esa es la idea de una revascularización. Otro caso de un premolar, la radiografía inicial y a los 2 años, no es un ápice normal, es diferente, pero hay un selle apical, y si algún día este diente molesta, nosotros vamos a tener indudablemente un espacio para hacer un tratamiento de conducto convencional y que no se nos vaya a extravasar el material de obturación al periápice. Caso de fractura coronal, de exposición pulpar y necrosis posterior, hacemos la revascularización, la inducción al coágulo, colocamos MTA. A los 3 meses hay un alargamiento de la raíz, a los 9 meses mucho más alargamiento y engrosamiento de las paredes. Y si seguimos controlando, indudablemente vamos a tener un selle apical, un cierre apical, un foramen apical que se forma. Otro caso con ápice completamente abierto, colocación del MTA a los 6 meses, a los 2 años, sin tratamiento de conducto. Lo que queremos es esto, que el diente permanezca en boca. Es una terapia endodóntica como cualquier otra y que tenemos que tener presente cuando seleccionamos el caso. Hay que tenerla pendiente, porque ofrecerle a un paciente que llega con este ápice abierto de una especificación, significa sí que se va a formar un tope apical, una barrera apical, pero estas paredes van a quedar muy débiles y este diente nos va a servir simplemente para reírnos, más no para masticar, y menos cosas duras. Otro caso en donde se induce el sangrado de un premolar
se cohíbe y se forma el coágulo, se coloca MTA directamente sobre el coágulo a los 3 meses, 9 meses, 2 años. Observen ustedes que no es un clásico cierre de la raíz ni un clásico conducto que se forma, pero logramos mantener el diente en boca, que es lo especial, y sobre todo sin sintomatología y funcional. Un molar con una necrosis pulpar, limpiamos, hacemos la apertura, colocamos la pasta triantibiótica, un mes después la retiramos, directamente sobre el coágulo colocamos MTA y a los 6 meses observamos que ya el ápice está bien formado. Esto es lo que queremos cuando hacemos los selles herméticos en la corona, que no haya microfiltración. Caso de fractura en donde se determinó hacer revascularización en los 2 dientes. Observen ustedes a los 14 meses, en el 21 hay un alargamiento y cierre apical y en el 11 no se formó nada. Aquí tenemos 2 opciones, o volvemos a repetir la revascularización o en su defecto se hace la apexificación y se le dice al paciente que con este diente no puede morder nada duro, porque se puede fracturar. Otro caso en donde se coloca el MTA directamente sobre el coágulo al año, 3 años, 5 años. Esto es ideal. Engrosamiento de un poco más de las paredes y formación apical normal, totalmente normal. Fractura del central, inducción del sangrado, colocación del MTA a los 6 meses, a los 9 meses. Cierre. Miren ustedes que la amplitud del foramen en esta radiografía y miren ustedes el cierre apical que hay ya a los 9 meses. O encontrar un paciente de 8 años y decirle en este lateral, no, vamos a hacerte una especificación. Este diente se fractura enseguida. No hay forma de salvarlo. O la otra terapia es la extracción y colocar aquí entonces ¿cómo es que se llama? Un implante. No, esa no es la idea. La idea es hacer una revascularización, intentarlo por lo menos, hacer la técnica y la terapia de revascularización colocando MTA directamente sobre el coágulo. Miren esto a los 9 meses y a los 2 años. ¿Quién dice que este diente sufrió o lo hicimos una revascularización cuando está totalmente formado? Esto es lo ideal. El diente asintomático, funcional en boca y el paciente contento. Y nosotros también, indudablemente. Bien. La revascularización pulpar puede ser vista de diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista del paciente, por ejemplo. El paciente, ¿qué es lo que quiere? El paciente quiere que el diente permanezca en boca, que esté funcional, que no tenga síntomas. Eso es lo que quiere el paciente. El endodoncista, ¿qué quiere? El endodoncista, a través de la preservación, quiere que las paredes vayan disminuyendo de tamaño, engrosándose, que la longitud radicular vaya formándose y que al final haya un desarrollo radicular completo. Éxito para el endodoncista, indudablemente. ¿Y qué querrían los científicos, estos que estudian las células madre? Los científicos querrían sacar ese tejido que se formó, por ejemplo, en el último caso, para ver qué fue lo que se formó. Si se formó un tejido pulpar igual o similar al nativo, que sería, yo creo que se formó para que haya tenido tanto éxito. Indudablemente, las células madres se encargaron de hacer diferenciación en odontoblastos, fibroblastos, granulocitos, macrófagos, etcétera, etcétera, para que se formara un desarrollo radicular completo como en el caso anterior. Pero lamentablemente, para hacer esos estudios los científicos tendrían que sacar el diente para estudiar qué es lo que se formó. Como conclusiones, tenemos que el diente permanente con ápice inmaduro es un reto, es una terapia alternativa, es una terapia que tenemos que considerar y tenerla
y saberla hacer cuando en los casos se nos presenten. Es un procedimiento viable, se puede hacer, pero es impredecible lo que podamos obtener, indudablemente. Va a depender mucho de las situaciones que les dije anteriormente y las condiciones que debe tener el diente. Una situación, entre más nosotros bajemos la carga bacterial, vamos a tener indudablemente mejores resultados. Aún las pruebas de vitalidad no son claras ni concluyentes, pero los estudios han concluido que las células madres pulpares son capaces de secretar factores de crecimiento de células neuronales, nerviosas, neurotróficas del cerebro y de la glía. Luego, sí se puede tener sensibilidad pulpar. La falta de investigación aún no permite saber las características del tejido neoformado. Lamentablemente, para hacerlo, tendríamos que, como les digo, hacer la extracción. La ingeniería tisular poco a poco parece abrir posibilidades más viables para establecer pautas de tratamiento más biológicas y predecibles. Es muy grande lo que se está haciendo, los estudios que están haciendo con las células madres pulpares y de la papila apical, principalmente, en diferentes órganos, como lo vimos anteriormente. Bien, estas son las conclusiones. Yo quisiera dejarle estas dos verdades a todos. Ustedes pueden más de lo que se imaginan y valen más de lo que piensan. Recuérdenlo. Bien, a los colegas de la Asociación Santanderiana de Endodoncia y a los otros colegas que no conocen al cuarto hijo mío, yo tengo 3 hijos, una niña, una mujer y 2 varones. Y este es el cuarto. Se los presento. Mi libro, Tratamientos de Conducto, Conceptos Básicos. Es un libro que hice con mucha dedicación, con mucha pasión, recolectando información 2 años aproximadamente, pidiéndole colaboración a colegas que me dijeran, mira, esto está bien, quita esto, pon acá, cámbialo de lugar, esta figura no me gusta, cámbiala, muchas colaboraciones. Es un libro didáctico, fácil de estudiar, es un libro de consulta, ojalá lo puedan tener. Es un libro que consta de 12 capítulos, desde la historia de la endodoncia, pasando por la patología pulpar y periapical, lesiones traumáticas de los dientes con tablas actualizadas de la Asociación Internacional de Traumatología del año 2020. Hablamos del instrumental, de la asexia, antisexia y del aislamiento absoluto. Esto muy importante en nuestra época. Protocolos de bioseguridad. Anatomía interna dental, siguiendo los parámetros de Bertucci y de Versiani. Unas tablas adaptadas a nuestra realidad, actualizadas. Preparación biomecánica desde lo manual hasta lo rotatorio y reciprocante. Incluso está tan actualizado que hay, por ejemplo, el sistema rotatorio Rotate. Es un sistema que apenas hace 2 meses lo lanzaron aquí en Colombia. Está en el libro, el Rotate. La casa Micromega Coltene tiene dos sistemas que van a llegar pronto a Colombia, el Touche y el One Curvet, que están en el libro, pueden consultarlos. Obturación del sistema de conductos, desde la condensación lateral hasta las últimas técnicas de onda continua, Guratex, etcétera, etcétera, Dotacor, etcétera, etcétera, todas esas. Urgencias endodónticas, qué hacer cuando nos llega un absceso alveolar agudo y estamos en un pueblo, por ejemplo. ¿Qué medicamentos voy a usar?
en qué posología, etcétera, etcétera. Farmacología endodóntica. Hablamos de la farmacología del dolor, de la teoría hidrodinámica de Branston, la farmacología de la inflamación, farmacología de la infección. Este libro tiene lo que ningún libro de endodoncia tiene. Les enseño a prescribir, a hacer una receta. Hay tablas en donde les coloco la patología y qué analgésico, dependiendo del dolor leve, moderado o fuerte, deben recomendar. Varias opciones. Igual con los antibióticos, están si son alérgicos o no a la penicilina, qué antibiótico podemos usar, si son o no alérgicos a los AINES, qué analgésico podemos usar. Consúltenlo. El último capítulo es de anestesia bucal aplicada a la endodoncia. Es un capítulo que el doctor Adel Martínez de la ciudad de Cartagena me escribió para el libro. Excelente capítulo en donde les dan las pautas de cómo se hacen paso a paso las técnicas de anestesia, cuántos carpules debemos colocar o podemos colocar dependiendo del peso del paciente. Ahí está la tabla para que calculen cuántos carpules le pueden colocar a un paciente. Bien, a los colegas de la Asociación Santanderiana de Endodoncia, la anterior junta directiva y la actual junta directiva les van a regalar, les van a obsequiar el libro siempre y cuando estén a paz y salvo con la asociación. Entonces, por favor, pónganse a paz y salvo para que les puedan enviar el libro. Hace 6 años sufrí una patología que se llama Guillain-Barré, quedé con secuelas, indudablemente no puedo trabajar en la clínica. Pero lo reemplacé por el estudio, por el gusto a la docencia, que siempre lo he tenido. Y esta frase la puse en mi cuarto cuando todavía no me podía mover. Mientras más difícil se haga el camino, Dios multiplicará mis fuerzas, y mientras más fuertes sean mis pruebas, más grande será mi victoria. Yo demoré casi 2 años totalmente paralizado. Hoy en día, gracias a Dios, con terapias hemos salido adelante y vamos a seguir adelante. Yo les agradezco mucho que ustedes hayan estado hoy jueves 1 hora casi oyendo al doctor Guzmán, en donde no han visto ni una lima para hacer un tratamiento de conducto. Muchas gracias. Y si hay preguntas, pues, y se las puedo responder con mucho gusto. Muchas gracias, Oscar. Excelente. Excelente, Doc. Felicitaciones. Doctor Oscar, maestro, yo tengo una duda que me asalta. ¿Aló? Dinos, Ernesto, te escuchamos. Ok, la duda es la siguiente. Cuando estamos en la segunda fase de tratamiento, que estamos aplicando el hipoclorito de sodio y vamos a retirar ese cemento de hidróxido de calcio intraconducto, ¿lo hacemos solamente con el hipoclorito y va a arrasar con la hidrodinámica de fluido, desvanece y se retira, o tenemos que ayudarnos en alguna lima? Si te ayudas con la lima, no vayas a hacer preparación biomecánica, simplemente para retirarlo. Te puedes ayudar con una lima, pero nada más para tratar de ayudarte en la retirada del dióxido de calcio y después de la pasta de antibióticos. Lo que no moverlo. Sí, lo que no quiero es que raspes, limes. Sí. Porque es que la retirada del hidróxido de calcio no es fácil de un sistema complejo de conducto. Correcto. Te puedes ayudar, indudablemente que sí. Ok. Gracias, maestro. Doc, a mí me gustaría dar alguna anotación. Claro. Bueno, usted hablaba tal vez del MTA. Yo tal vez llevaría no solamente el MTA, también está la parte de la biodentina, teniendo en cuenta de que muchas veces el MTA tiende a generar alguna cierta pigmentación
y a veces es complicado el manejo de este mismo. Lógicamente, el gran problema de la biodentina es que necesitamos un amalgamador, un aparato que para nosotros no lo, pues yo en mi particularidad no lo utilizaba desde hace 15 años, desde que hice el rural, año 2005. Pero es un material que se deja llevar y se deja fácilmente colocar a nivel de tren cervical. No he realizado muchos casos de revascularización. Tal vez la ayuda para el doctor Edgar con lo del anestésico, pues la mepivacaína, porque si utilizamos lidocaína al 2% sin epinefrina, el tiempo realmente va a ser de 18 o 20 minutos de efecto anestésico en un niño. Estarlo anestesiando va a ser complicado, va a ser, digamos que, muy traumático. Y bueno, en mi manejo, trato en lo posible de evitar ese traumatismo, sacarle la idea al paciente de que la endodoncia es traumática. Contamos con muchos, ahora ya yo te he dicho la guagua. Estaban pidiendo que le dé agua. Entonces trato de lo posible de que no sea tan traumático. Entonces, si utilizamos mepivacaína al 3% sin epinefrina, si bien la mepivacaína tiene un efecto que es vasoconstrictor, no va a ser el mismo que la epinefrina como tal del alido o de la articaína como tal. Entonces, Doc, a mí mepivacaína al 3% me fue súper bien, una lima 70 hasta el periápice, induje sangrado, se llenó todo el conducto radicular, mota, algodón humedecida, coágulo formado y biodentina. Y la ventaja de la biodentina es que uno la puede colocar toda la cámara pulpar, dejarla como cemento temporal fácilmente, porque lo hablaba con Jorge el otro día, con Jorge Perillo el otro día, el gran problema de la biodentina es la cantidad de material que se pierde, pero uno lo puede condensar sin problema, dejarlo como seno temporal y va a tener un muy buen selle y después simplemente se coloca su resina ahí y sin problema. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Edwin. Hola, hola. Dime. Sí, te escuchábamos, Edwin. Sí, bueno, con respecto a lo que estábamos discutiendo del sangrado y el tipo de anestésico que se puede utilizar, hay un mecanismo celular, sobre todo aplicado a estas células mesenquimatosas indiferenciadas, ubicadas en la papila dental, ¿sí? Que se llama cell homing. El cell homing es un proceso donde las células que comparten un mismo campo anatómico, en este caso, las células de la papila dental, que van a colonizar posteriormente el conducto radicular, son capaces de migrar a ese conducto radicular por un mecanismo que se llama cell homing. Aníbal Diógenes, ahorita precisamente esta tarde, leyendo pues un artículo, veía cómo demuestra que hay factores de crecimiento que son expresados hasta por las células odontoblásticas de la dentina remanente, son capaces de inducir esa misma migración de las células de la papila apical. Entonces, no es necesario evocar, porque se llama un sangrado evocado, ¿sí? No es necesario evocar ese sangrado porque las células de la papila apical, si es que están, porque en muchos casos no existe, sino entonces en ese caso las que le reemplazarían serían las células mesenquimatosas indiferenciadas de la médula ósea circundante. Ellas son capaces de ingresar al conducto radicular por esos mecanismos fisiológicos. Entonces, es más, la literatura hoy habla de hacer revascularización y procesos reparativos pulpares, ¿sí? No regenerativos, sino reparativos pulpares, a expensa, en dientes ya tratados endodónticamente, y tengo dos casos en lo particular
de dientes tratados endodónticamente, donde se logra un proceso de revascularización. Ese mismo proceso de cell homing no requiere que se haga un sangrado, y de hecho ese mismo sangrado le va a brindar otras condiciones a esas células para que no se diferencien en todo el complot celular que se requiere en una pulpa dental, sino brinda todos los elementos necesarios para presentar más que todo un fenotipo de células mineralizantes. Entonces, si brindamos otras condiciones a esas células, es probable que tengamos un tejido más cercano al tejido pulpar nativo. Pero no nos preocupemos tanto por el sangrado, sino más bien por el andamio y el material que va a favorecer el crecimiento de esas células posteriormente. Gracias. Gracias, Edwin. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alfredo Borja, de la Sociedad de Endodoncia de Bolívar. Permítame primero, doctor, felicitarle por su excelente charla. Lo que quería yo hacer énfasis es en el aspecto jurídico. Yo tengo la doble connotación de ser odontólogo y abogado, y ese consentimiento informado del cual nos hablaba el doctor al inicio, por ser un procedimiento tan impredecible, pero tan impredecible, debe haber o debe dejarse claridad absoluta en ese consentimiento informado de que esto no es una obligación de resultados, sino una obligación de medios. Porque el paciente no conoce, no sabe la naturaleza del procedimiento y él cree que le van a salvar su diente. Él cree que es como una endodoncia convencional, él cree que es cualquier tipo de procedimiento odontológico convencional, pero no entiende la complejidad del mismo. Por lo tanto, se debe dejar claridad absoluta en ese consentimiento informado y explicar de manera clara y concisa el procedimiento. Y obviamente los eventos adversos posibles e inherentes al tratamiento. Eso era lo que quería añadir. Lo demás, excelente, doctor, y que tengan una muy buena noche y Dios les siga bendiciendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Marta. Sí, doctor, aquí estoy. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por darnos estas explicaciones muy claras, de forma muy didáctica. Sí sabemos pues que estos tratamientos, como decía el doctor, son impredecibles, que también dependen mucho de, diría yo, del selle que se logre para que no vaya a haber una filtración en el transcurso del tratamiento que pueda llevar a una nueva contaminación. He intentado hacer casos de revascularización que se ha visto el avance, pero si el paciente, como lo decía el doctor, que la mayoría de los casos son niños, reinciden en su trauma, otro golpe, en esos casos pues ya se hace un poquito más difícil el pronóstico del caso. Entonces puede llevar a una agudización, puede llevar a, como decía el doctor, tener que volver a empezar. Y muchas veces los papás no entienden claramente estos procesos que son impredecibles y que, como decía también, debemos dejar muy bien consignados en nuestro consentimiento para no tener luego problemas legales. Simplemente estamos haciendo un intento de mejorar la condición de ese diente que fue afectado y que no terminó su formación normal. Pero también es de parte y parte la colaboración. A mí sí me ha parecido un poquito, digamos, un reto para nosotros poder lograr, y sé que
en la medida de que avancemos en la investigación, muy seguramente se irán simplificando los pasos y de pronto el manejo con células madre sea un poquito más accesible digamos, al pueblo. Sí. Y otra situación que también he visto mucho, o que pues que se ha utilizado como andamio, son las membranas que se utilizan en la regeneración periodontal para mantener la estabilidad de ese coágulo. No sé, el doctor, ¿qué opina del uso de estas membranas? Si las ha utilizado y cuál es su concepto. Yo pienso de que cualquiera de estos materiales que se usan y que nos vayan a crear un ambiente adecuado para la diferenciación celular, indudablemente bienvenido sea. Hay de todo, hay hidrogel, estas membranas que se usan en periodoncia, incluso de hidroxiapatita también han colocado dentro del conducto. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. La Asociación Santanderana de Endodoncia ha enviado a su WhatsApp un certificado, pues como agradecimiento de esta conferencia. Entonces esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades. Claro. Muchísimas gracias. Gracias. Y sí, la idea es que podamos hacer entrega del libro, porque ya fue aprobado en la asamblea, pero como el año pasado nosotros tuvimos un año de gracia, ¿sí? Por el COVID, entonces estamos apenas iniciando ya este año, pues ya vamos a mitad de año y todos nuestros asociados están ya, digamos, haciendo sus pagos para poder hacer el pedido de los libros. Pero sí, esa es nuestra meta, de hacerlo llegar lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Doctora Ava. Doc, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, doctora Marta, por acompañarnos, a usted y a todos los miembros de la Asociación Santanderiana. Gracias a todos nuestros invitados de las otras asociaciones. Esperamos contar con ustedes en los próximos encuentros de nuestra educación continua de este año. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Excelente. Es mucho más económico. Mañana todos pasen bien. Gracias. Gracias. Voy a darle agua a Moiso. Muchas gracias. Mañana, gracias, maestro. Buenas noches. Ya le di el agua ya. Ya le di el agua a Moiso. Moisés. Hasta mañana, feliz noche. Feliz noche, Miguel. Chao, hasta mañana. Oscar, feliz noche. Ahora, a los miembros de ACEDA que se conectaron y que tuvieron el honor de escuchar a su presidente. Por favor. Tranquilo, Doc, ya le envié la lista. Que a eso le va a llegar un detalle del laboratorio Megalabs. Hombre, por favor. Hombre, en efectivo mejor. Terrible. Feliz noche para todos. Que descansen. Gracias a todos. Excelente charla. Chao. Gracias. Y a los miembros de Endodoncia que están cerca de la Sociedad de Endodoncia. Oscar, te quiero decir que excelente charla. Yo estoy haciendo una revisión literaria de hace un año acerca de regeneración tisular y de verdad no te quedó nada faltante. Una revisión que hiciste es exhaustiva y completa. Muchas gracias, Oscar. Te admiramos mucho. Compartir verde. Gracias.
Gracias a todos. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Que estén Gracias y bien. bendiciones. Bye, bye. Doctora Ada, Ya te escribo por el WhatsApp y conversamos un ratico. ¿te gustó? Sí. Estuvo Qué buena. bueno verlo. Excelente charla. Chao, Muy chao. buena, muy buena. Felicitaciones.